Compañeros, buenas noches, profesor, buenas noches. Mi nombre es Marcos Hernández. Vamos a hablar en este video acerca de la crisis económica griega, que oscila más o menos entre el año 2009 al 2018. Entonces, pues vamos con un pequeño análisis y al final daremos unas conclusiones. Bueno, entonces, pues vamos a ver las causas, el desarrollo y las consecuencias de la crisis económica en Grecia. Como les venía diciendo, pues del año 2009 al año 2018. Sin embargo, es importante que tengamos presente que la crisis se vino gestando desde mucho tiempo antes del 2009. Entonces, pues Grecia, obviamente es un país europeo. Este país es un país pequeño, es un país de más o menos 10 millones de habitantes. En extensión es un país de 135.000 kilómetros cuadrados. Eso es 10 veces más pequeño que Colombia, más o menos. Pero entonces digamos que bueno, aquí más o menos es donde empieza el problema de Grecia cuando ellos asumen el euro desde el 2001 como su moneda. Entonces esto hace que pues, no controlen su política monetaria. Entonces, bueno, eso por ese lado. Al no controlar pues, su política monetaria, no pueden controlar los temas de emisión de deuda, varias cosas pues que no pueden controlar directamente ellos. Y esto empieza a agravar pues el tema de la deuda griega. Aquí, eh, antes de la crisis, pues ellos obviamente como cualquier país tenían acceso a crédito barato. Bueno, cualquier país estable, ¿no? Eh, pero entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron a tener mucho aumento de su gasto público. eh, Tenían un problema, es que se estaban endeudando muchísimo con los países y estaban presentando datos mentirosos. Estaban presentando datos mentirosos ante los fondos monetarios, bueno, ante el exterior, pues en su política exterior. Y entonces, pues acá lo que vemos. Entonces, el déficit real mayor al reportado, eh, ellos decían que tenían cierta deuda. Cuando ya estalla realmente el problema con Grecia, su deuda era de más del 130% de su PIB, una deuda altísima. Y pues ellos tampoco es que sean un país demasiado productor, demasiado generador de riqueza, sino que es un país pues que sobrevive pues normalmente. Pero pues ya con todas estas cosas adicionales, eso sí generó un problema real, pérdida de confianza, bueno, muchas cosas que los llevaron ya a que se desencadenara la crisis total en el año 2009. Entonces aquí, como vemos, en el año 2009 se dan a conocer las cifras reales. Ya todos los pues, prestamistas internacionales y todas las entidades que otorgan crédito a los países e inmediatamente pues pierden la confianza en ellos, les suben las tasas de interés y ellos pues pierden el acceso al crédito barato que tienen los países, y ahí empieza a sufrir Grecia bastante. Entonces, vemos como el gasto público empieza a subir, eh, y ellos, pues, al ver que no tenían eh, o sea, cómo suplir sus necesidades, cómo suplir su falta de dinero, pues aquí es donde empieza entonces el tema que les toca hacer varias cosas para poderse empezar a recuperar, que es el periodo del 2009 al periodo, al siguiente periodo, que ya es el tema de los rescates, que es, entonces entra la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, y le otorgan 300.000 millones de euros en préstamos
pero pues ya esos son préstamos a otro nivel, ¿no? Ya son préstamos a otro nivel, mucho más costosos, y les toca pues empezar a ellos a tener diferentes condiciones y un comportamiento diferente, como ya entonces es el tema de los recortes de salarios públicos, reducción de pensiones, aumento de impuestos, privatizaciones, austeridad fiscal, y esto es esto en cuanto a gobierno, pero esto también genera obviamente un impacto económico gigante. El PIB cae cerca de un 25%, o sea, se reduce eh, a una tercera parte, crece el desempleo de manera gigante, un desempleo masivo, y lo más preocupante pues es un desempleo juvenil. Este desempleo juvenil, este desempleo juvenil es importante porque eso genera mucha migración. Entonces, fue también uno de los principales factores porque pues muchas personas migraron de Grecia, pues al ver que su país estaba insostenible. La educación tuvo problemas, la salud pública tuvo problemas, se dispararon las huelgas, ¿sí? Toda la gente salió a marchar en contra. Y bueno, eso pues, trajo obviamente un sinnúmero de problemas sociales increíbles, ¿no? La pobreza aumentó, las personas que tenían empresas, muchas empresas quebraron. No, pues algo parecido, digamos, a lo que pasó en Venezuela. Eh, muchos empresarios, el mismo Estado le tocó empezar casi que a expropiar muchas personas porque necesitaban pues recuperar esa plata, pagar. Entonces hubieron muchos costos, muchas cosas. El Estado, pues como se redujo tanto en su parte de funcionamiento, entonces pues eso generó también mucho costo en cuanto a que las personas no tenían cómo eh, en las entidades, muchos servicios sociales, todo lo que sean hospitales, colegios, no habían cómo cubrir muchos gastos. Entonces, por eso hubo mucho problema en cuanto a esto y pues eso generó un impacto y una crisis social tremenda. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, con el problema del euro, no podían devaluar la moneda, no podían emitir dinero y ellos no tenían política monetaria propia. Eso es algo como lo que veíamos en el curso, en lo que estamos viendo del curso, pues al ser la moneda adoptada de forma extranjera, pues en términos generales, ellos pierden su autonomía para poder emitir su propio dinero y pues esto también tiene otras consecuencias adicionales, que fue parte de lo que se vio reflejado en el problema pues de la crisis económica griega. Acá hubo default, mm, mm, sí y no, sí y no, digamos que eh, ellos alcanzaron a entrar casi que en el default, sin embargo, pues intervinieron de forma rápida y hubo un default controlado para que en este caso pues no se perdiera pues como esa confianza total en el país y fuera ya pues completamente inviable. Entonces pues por lo menos lo alcanzaron a controlar a tiempo, pero pues sí sintió sus consecuencias fuertes. Se recuperó Grecia. En el 2018 ellos ya empezaron a salir literal pues del problema, pero pues al día de hoy si vemos los índices en su economía, ellos han crecido cerca de un 2% anual. Las proyecciones ahorita para el 2026 son un 2.2%, y aunque pues ya tiene un crecimiento y su economía se ha visto mejorada, pues sí se notan todavía los rezagos de esta crisis. En muchas cosas ya están empezando a tener crédito a mejores tasas, ya digamos que están recuperando la confianza inversionista, pero sí todavía está
bastante rezagada su economía. De esto nos quedan varias cosas importantes. De hecho, en el país en este momento pienso yo que tenemos un problema bastante fuerte con esto. Colombia rompió la regla fiscal eh, el año pasado y pues digamos que las instituciones internacionales siguen confiando mucho en nuestro país porque acá pues la democracia todavía funciona bien, las instituciones funcionan y le hacen un contrapeso pues directo al ejecutivo, pero el ejecutivo ha tomado muy malas decisiones en cuanto a política monetaria internacional y pues tenemos que aprender de los errores de otros países para que no nos suceda a nosotros. Entonces, es una reflexión importante que tenemos que tener presente acá en Colombia, hacia dónde queremos que vaya el país, cómo queremos que se conduzca y qué debemos exigirle a nuestros gobernantes, sea la orilla política que sea, derecha, izquierda, deben ser las mismas las exigencias. Eh, la crisis en Grecia no fue un accidente, fue el resultado de malas decisiones acumuladas durante años. Como les venía diciendo, ellos empezaron, específicamente no se dice o no hay un dato específico desde qué año empezaron ellos a maquillar, digamos, las cifras, algo así como un ecomoda, pero político, que empezaron a maquillar ya los balances, cuántos ingresos, sus gastos, y ya hasta el punto de que eso explotó. Eso es insostenible. En cualquier país, de hecho, creo que es insostenible. Entonces, pues las cosas se terminan cayendo por su propio peso, dicen por ahí. Eh, la idea es que, pues, nosotros como futuros economistas evaluemos desde todos los puntos de vista todo lo que tiene que ver con la economía política, que es bastante importante. Muchas veces las personas no atienden a que la política es inmersa en absolutamente todo en la vida, en absolutamente, en todo afecta a la política. Entonces las decisiones tienen que ser muy, muy sabias. eh, y de todas formas, en medio de, no sé, adversidades políticas, nosotros como economistas estamos invitados a que analicemos muy bien los riesgos. Vamos a ser muy buenos asesores de riesgo, sea el gobierno que esté, y sepamos pues nosotros manejar las circunstancias, hacia dónde va, cómo va el país, qué perspectivas hay. Entonces, pues eso es lo que les quería exponer. Eso es lo que les quería exponer. Espero que les haya gustado, que haya sido un poco interactivo. Eh, muchas gracias, compañeros. Las fuentes estaban en las diapositivas para darle pues más validez de rigor técnico de las búsquedas de estas. Y pues bueno, hasta una próxima oportunidad, compañeros. Feliz noche.